Aquí en la República Dominicana hoy están las madres de celebración, están celebrando, de manera que muchas felicidades a todas las madres en este día. Quiero invitarles de inmediato a tomar sus Biblias y vamos a considerar algunos versículos de la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 21. Mateo, capítulo 15, versículos 21 en adelante. Gracias al Señor por este tiempo tan hermoso que hemos tenido de adoración y estamos en las manos del Señor, dependemos de Él. Sin Él nada podemos hacer. ¿Ya ustedes lo tienen? ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 15, versículos 21 en adelante. Bien, y dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Señor, dependemos de ti. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que tu Espíritu nos guíe, que tú nos dé la palabra sazonada con sal, a fin de dar gracia al oyente, y que en este día tu Espíritu Santo haga como Él quiera, como quiere el Espíritu de Dios tratar con nuestras almas. Nosotros, Señor, estamos como vasija boca arriba, dispuestos a recibir todo tu consejo, todo lo que tú tienes para nosotros. Ministranos, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos en esta ocasión a predicar con el título, con el tema, una obra de misericordia. Una obra de misericordia. La ciencia, hermanos, ha tenido avances significativos en diferentes áreas, y una de las áreas donde más la ciencia ha tenido avance es en el área de la tecnología, en el área por ejemplo, de la medicina, en el área de los transportes. Es decir, que el cumplimiento de Daniel nosotros lo estamos viendo hoy en día. La ciencia ha avanzado de una manera muy significativa, muy rápida, muy vertiginosa. Sin embargo, la ciencia no ha podido todavía tratar los problemas concernientes al alma. Es decir, la ciencia, Dios le ha puesto un límite. La ciencia, Dios le ha puesto un límite, al igual que la medicina.
Anteriormente habían enfermedades que eran totalmente incurables, que hoy en día son curables. Por ejemplo, la tuberculosis, que era una enfermedad incurable en aquellos años, pero hoy en día con un tratamiento puede ser curable. Pero el hombre no ha podido traspasar ese límite. Por eso los problemas espirituales se tratan espiritualmente. El hombre ha conquistado el espacio, el hombre ha conquistado la tierra, los grandes mares, y ahora estaba viendo en estos días un documental que están tratando de establecer una comunidad en el planeta Marte. Es decir, el hombre se ha atrevido a hacer cosas fuera de lo común, cosas extraordinarias. Pero debido a la composición del hombre, ¿qué es el hombre? ¿Qué nos enseña la Biblia que es el hombre? Por ejemplo, la Escritura dice que el hombre está compuesto de cuerpo, de alma y de espíritu. Algunos dicen que la palabra alma, que se traduce, que se utiliza en hebreo, puede ser también traducida como espíritu. Es decir, que se puede utilizar la misma palabra que es nefex para espíritu como para alma también. Aunque la escritura sí nos dice que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Hay un texto que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 5:23. Es decir, que los problemas espirituales, hermanos, no se pueden tratar con medicina convencional. Se necesita la medicina del alma. Por ejemplo, en Hebreos 4:12 al 13, dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice la Escritura que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Si vamos, por ejemplo, al Salmo 19, los versículos 7 al 11, dice que la ley de Jehová es perfecta, que ella convierte el alma. Dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, y que los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. De manera que lo que vemos aquí es que las enfermedades del alma, las enfermedades espirituales, no pueden ser tratadas de forma humana, tienen que ser tratadas con la medicina espiritual. Por ejemplo, en Proverbios 3, 7 al 8, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice que será medicina a tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. ¿Qué nos está enseñando la Escritura aquí? Hermanos, que el apartarse del mal, el vivir para Dios, es una medicina, no solamente para tu espíritu, para tu alma, sino también para tu cuerpo. El Señor te libra de muchos males cuando tú te apartas del mal. Eh, Otro texto que vemos también es que el hombre, como dice en Lamentaciones, cuando el hombre muere, la Escritura dice que el espíritu va a Dios quien lo dio, dando a entender, hermanos, que nosotros no somos solamente este cuerpo. Este cuerpo es como el envase. El polvo va al polvo, pero el espíritu va a Dios quien lo dio.
Entonces, esa es la composición del alma. Y por tanto, como es la composición nuestra, así es que funcionamos, así es que somos, de esa manera fue que fuimos creados, pues Dios opera su palabra para el bien de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Por eso, cuando yo analizaba este pasaje que hemos seleccionado y meditaba en este pasaje, nos habla de una mujer que era cananea. Jesús andaba desarrollando su ministerio y en el transcurso de su desarrollo, Jesús se encuentra con esta mujer, una mujer cananea. Dice que ella había salido de aquella región clamando, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerden, hermanos, que los cananeos principalmente son descendientes de Cam. Si, por ejemplo, nos ubicamos en Génesis capítulo 9, los versículos 22 al 26, vaya conmigo, dice que Can, padre de Canaán, él vio la desnudez de su padre, de Noé, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, es decir, eran como una manera de ellos burlarse. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Pero dice el siguiente versículo, dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Oiga esta palabra, esta expresión de este padre hacia un hijo, y sea Canaán su siervo. ¿En qué consistía esa maldición? Esa maldición no solamente iba a afectar a Cam, sino que iba a afectar también su generación. Por eso de ahí desciende eh, los cananitas o los cananeos de Cam. Pero la escritura nos enseña, hermanos, que los cananeos eran impíos. Era una generación sumamente impía, cruel, mala, perversa. Esta mujer era gentil, esta mujer era cananea, por tanto estaba ajena a los pactos, a las promesas. Y el Señor había sido enviado primeramente a su pueblo, a Israel. Nos dice este comentarista que el plan de Dios era presentar el evangelio primero al pueblo antiguo, del antiguo pacto, debido al llamado que éste había recibido y a las responsabilidades que pesaban sobre él. Es decir, esto no consistía, hermano, en restricciones, no implicaban exclusivismo racial, sino que era un asunto de prioridad. Cristo había sido enviado primero a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Entonces, primero fue enviado al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no les recibe. Y aquí vemos que esta mujer, a pesar de todo, está clamando. Ahora, yo quiero notar a propósito que estamos aquí en la República Dominicana en el Día de las Madres, yo quiero señalar algunos aspectos que encuentro en esta mujer o en esta madre. En primer lugar, esta madre se olvidó de ella. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Esta mujer no estaba presentándole a Jesús un problema
personal, sino el problema era de su hija, pero a la vez estaba afectando su vida. Yo me imagino la cantidad de veces que esta mujer estaba intranquila, que esta mujer no dormía, que esta mujer quizás no comía al ver la condición de su hija. Y las que son madres saben cómo uno se siente cuando uno tiene un hijo enfermo, cuando uno tiene un hijo con alguna dolencia, con alguna situación. El problema no estaba en ella se olvidó de ella para enfocarse en el problema de su hija. El problema estaba en su hija y no era cualquier situación. Decíamos al principio que las enfermedades del alma se tratan espiritualmente. Esta muchacha tenía un problema espiritual. La Biblia dice que estaba atormentada gravemente por un demonio. Estaba atormentada gravemente por un demonio. Es decir, hermanos, que era algo que estaba fuera del control de su madre, que era algo que estaba fuera del control de ellos, ya pasaba al ámbito espiritual. Y las enfermedades espirituales, usted puede llevar su hijo o su hija o cualquier persona que esté atormentada por un demonio, lo puede llevar al psiquiatra, lo puede llevar al psicólogo y probablemente estén quitando las telas de araña, estén desempolvando todo y quitando las telas de araña, pero la araña va a seguir ahí. El problema va a seguir ahí, porque no es un asunto físico, es un asunto espiritual. Entonces, esta mujer estaba muy afligida al ver la condición de su hija. En segundo lugar, vemos también que el ejemplo de fe y de perseverancia en esta mujer, un ejemplo de fe, dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Esta mujer estaba clamando a Jesús. Ella había acudido a la fuente y Jesús no le respondió palabra. Sin embargo, esto no detuvo la persistencia de esta mujer, sino que ella continuó clamando y continuó rogando. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo a Jesús, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Mira, hermano, el que no está en el zapato, el que no tiene puesto el zapato, no sabe si el zapato aprieta o si el zapato está flojo, porque no está en ese zapato. Entonces, como ellos no tenían ese problema, por eso ellos decían, despídela, despídela, da voces detrás de nosotros. Ellos no estaban pasando por esa situación, por tanto, no les preocupaba, no les afligía. Era un problema que no les competía a ellos. Por eso ellos no tuvieron esa misericordia. Al contrario, le dijeron al Señor que la despidiera. Cuando vemos que la casa del vecino se está quemando, que alguien está pasando por una situación, pues decimos, bueno, vamos a orar. Pero cuando somos nosotros que estamos metidos en esa situación, entonces buscamos ayuda. Esta mujer estaba buscando ayuda. Eso es muestra de una madre que lucha, que persevera, que clama por su hijo, que clama, que busca la ayuda espiritual de su hijo. Número 3, vemos que ella continuaba clamando. Y quiero decirte, querido hermano y querido amigo que estás escuchando esta predicación,
aunque sientas que Dios no te responde, no te canses de clamar por tu hijo, porque el Señor no te ha dicho tampoco que dejes de clamar. Jesucristo le dijo, no soy, versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa era la prioridad. En ese momento, esa era la prioridad. Y Dios es un Dios de orden. Sin embargo, esta mujer se humilló, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Estaba en profunda agonía, estaba en urgencia y ella apeló a la gran misericordia del Señor. Sabe que cuando la Biblia habla de misericordia, usa varios términos. Y hay dos términos que sobresalen. En el Antiguo Testamento vemos el término hebreo Hesed, que significa bondad, gracia, amor, fidelidad. Y en el Nuevo Testamento encontramos el término griego eleos, que significa manifestación externa de la compasión. Es decir, que la misericordia es una manifestación externa de la compasión de nuestro Dios. La Escritura dice, vaya conmigo al Salmo 119, versículo 64. El Salmo 119, versículo 64 dice que toda la tierra está llena de la misericordia. Dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. El salmista está diciendo allí, hermanos, de que todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida, todo lo que vemos, todo lo palpable, está lleno de la misericordia de Dios. El Salmo 33:5 también dice, Él ama justicia y juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ahora vemos algunos aspectos aquí en esta mujer. Esta mujer apela a la misericordia. No era un derecho, no era un derecho, porque ella no podía exigirle como si se tratara, como si el Señor le debía algo y tenía que pagarle. Ella no podía exigirle al Señor. Ella tenía que apelar a la misericordia, a la compasión. Y en primer lugar, esta mujer está reconociendo la genealogía davídica. Mire lo que dice el texto. Ella dice, Señor, versículo 22, hijo de David, hijo de David. Está reconociendo la genealogía davídica de Cristo, como está reconociendo a Cristo como el Mesías. Y le dice, ten misericordia de mí. Dios le había prometido a David que su reino no iba a tener fin. Y de la descendencia de David, entonces Dios levanta a Jesucristo, el Mesías. Esta mujer, en segundo lugar, está reconociendo que no merece nada. Se está viendo ella insuficiente. Ella está reconociendo, yo no merezco nada. Lo vemos aquí cuando Jesús le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella se está humillando. Yo sé que yo no merezco, pero dame aunque sea la migaja, aunque sea lo que cae de la mesa, aunque sea la sobra. Eso es lo que está expresando esta mujer. Ella se está humillando delante del Señor. Y esto precisamente fue lo que conmovió el corazón de Jesús. Esto fue lo que movió el corazón de Jesús,
la fe de esta mujer, que esta fe se había traducido no solamente en sus palabras, sino también en el obrar. Y esto es muestra de una madre que lucha por el bien espiritual de sus hijos. Las madres siempre están pendientes de que sus hijos estén caminando conforme a la voluntad de Dios, y aún ellos no estén caminando conforme a la voluntad de Dios, esa madre no se cansa de clamar. Esta mujer no se cansó de pedir a Cristo misericordia, aún ella sabiendo que no era digna ni merecía esto que estaba pidiendo. O sea, en el plano humano era algo, en el plano humano era algo imposible. Era algo imposible en el plano humano, pero ella seguía clamando incesantemente. Ella seguía gimiendo ante la presencia de Dios, diciendo, Señor, Señor, por favor, ayúdame, socórreme. Mi hija está atormentada. Y en el versículo 28 vemos cómo esto conmovió el corazón de Cristo a tal punto, hermanos, que Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Esto conmovió el corazón de Cristo y él solamente dio una orden. Él solamente dijo, hágase así como tú estás pidiendo. Y dice la Escritura que desde aquella misma hora, en aquel mismo momento, en aquel mismo instante, esta mujer fue sanada, su hija fue sanada. Que ella lo que necesitaba, sanidad espiritual, estaba siendo atormentada. Y ahí la palabra que se utiliza es como controlada, dominada. Esta muchacha estaba fuera de sí, hermano. Lo que ella hacía o decía estaba controlada por ese demonio, pero allí alcanzó misericordia, alcanzó misericordia. Y eso es lo más grande, hermanos, cuando nosotros entendemos que no es por nuestra forma, no es por nuestras exigencias, no es porque yo me estoy portando bien y Dios tiene que darme. No, es por la misericordia del Señor. Lamentaciones 3:22 dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso, hermanos, nosotros los hijos, los que tienen ya a su mamá con vida, tenemos un gran compromiso con nuestros padres. Porque primero es el primer mandamiento con promesa en la Biblia. El primer mandamiento con promesa en la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y mire lo que dice Efesios capítulo 6. Vaya conmigo, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Es un llamado que el Señor hace a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No está diciendo, hermano, que si mi papá es bueno, que si mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, yo tengo que honrarlo. No está presentando aquí una condición, está presentando un mandamiento. Y es un mandamiento con promesa. Mientras tu papá o tu mamá esté con vida, tú debes honrarlo. Y esa honra se traduce de diversas maneras. Primero, obedeciendo. Esa honra se traduce orando.
por tus padres. Esa honra se traduce también, hermanos, ayudándole en el momento de la necesidad, ayudando, no olvidándote de tu papá o de tu mamá. Dice, y encierra una promesa en el versículos 2 al 4, dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y en amonestación del Señor. Bien claramente nos enseña la palabra, hermanos, que tanto el papá como tanto los hijos como los padres tienen un compromiso de honrar mutuamente al Señor con su manera de caminar. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Está hablando de una muerte a destiempo. Entonces, en Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Eso es lo que decía la ley. De cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo y su sangre será sobre él. Hermanos, definitivamente Dios nos ha concedido la dicha de nosotros servirle, de nosotros honrarle a Él. Pero ¿cómo decimos que honramos a Dios si nosotros a nuestros padres no los honramos, no los obedecemos, los maldecimos? Y hay muchos que utilizan palabras de maldición, maldecir, palabras hirientes hacia sus padres, menosprecian a sus padres. Entonces, lo que el texto nos está diciendo, hermanos, es que hay un juicio de parte de Dios. Dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El que maldice al padre o maldice a la madre. ¿Por qué, hermanos? Porque la madre es la coheredera de la gracia de Dios. Es el instrumento que Dios utilizó para traerte a este mundo. Es el instrumento que Dios usó para cuidar de ti cuando estabas pequeño, para cuando tú tenías hambre, cuando tú tenías sed, no te dejó morir de sed. Cuando tú no te podías valer por ti mismo, sino que necesitaba la ayuda, ella te cuidó, ella estuvo a tu lado, ella te daba alimento, ella te bañaba, ella estaba allí. Por eso es que Dios toma en consideración el clamor de una madre. Y esta mujer sirofenicia, que era una mujer gentil, Jesús escuchó el clamor de ella. Jesús escuchó el clamor de ella porque era una madre que estaba clamando. Y era una madre que estaba desesperada. ¿Acaso hemos pasado por alguna situación, hermano, donde nos sentimos desesperados? Principalmente los padres que se sienten desesperados. Por ejemplo, las madres que son primerizas. Desde que el niño estornuda, salen corriendo a ver qué fue lo que pasó. Están muy pendientes de ellos. Yo recuerdo cuando nos nació Chalén al principio, que desde que Chalén hacía cualquier movimiento, ya uno estaba asustado porque uno pensaba que se iba a morir. Y si estábamos durmiendo, yo recuerdo que Chani dormía 3 horas y yo dormía 3 horas, es decir, nos turnábamos con la niña, porque la niña dormía durante el día completo y a las 11 de la noche abría los ojos como ya, este es mi día. Y se pasaba
la noche completa porque ella había dormido durante el día. Entonces uno tenía que trabajar al otro día. Pero el detalle está, hermano, que cada vez que esa niña lloraba, ahí estábamos nosotros pendientes. Y si eso es nosotros siendo malos, nosotros los padres siendo malos, cuánto más nuestro Padre Celestial, aquellos que claman a Él y aquellos que vienen delante de Él con urgencia y le dicen, Señor, socórreme. Mire, en la Biblia yo no he encontrado nadie que haya ido delante de la presencia de Dios buscando ayuda, humillado y postrado, y el Señor lo haya rechazado. Si usted encontró a alguien, me dice, pero yo no lo he visto. Entonces, eso nos muestra el corazón tierno y compasivo de nuestro Dios. El Dios que nosotros servimos no es un tirano, no es un Dios cruel, es un Dios lleno de compasión y de misericordia. Y que aquellos que le buscan le hallan, que aquellos que claman a Él les responde, que está cercano de los quebrantados de corazón y que Él se inclina a escuchar el clamor de su pueblo. Y quiero finalizar con esta parte, porque el corazón de esta mujer, a pesar de que estaba muy afligido, que estaba muy dolido, Cristo sabía que era una madre. El corazón de esta mujer fue confortado, fue alegrado al escuchar la respuesta de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo al clamor de ella? Versículo 28. Oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué Cristo reconoció la fe de ella? Por lo que ella hizo. Tuvo la valentía de, a pesar de ser una mujer gentil, tuvo la valentía de clamar a Cristo. A pesar de que le dijeron, mira, despídela, da voces tras nosotros, despídela. Ella seguía clamando. Ella seguía insistiendo. Y el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, la respuesta del Señor fue la siguiente, hágase contigo como quieres. Su petición fue contestada en ese mismo instante. Y en ese mismo instante, su hija, que estaba siendo atormentada, en aquella hora fue sanada. Quiere el Señor que lo mismo acontezca con nuestras peticiones. Tenemos muchas peticiones delante del Señor que no han sido contestadas, que están en la lista de espera. Tenemos situaciones en el orden familiar que necesitan, hermanos, ser intervenidas por Dios. Usted lleva a un laboratorio a alguien con un problema en el ámbito espiritual y le pueden hacer análisis, le pueden hacer estudios, y eso no va a salir en los estudios, ni van a salir en los análisis, ni van a salir en placa, ni en radiografía. No va a salir porque es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Necesita la intervención de Dios necesariamente. Entonces, Dios intervino a favor del clamor de esta madre. Tu madre que me escuchas, no sé qué situación esté atravesando con tu hijo o tu hija, pero quiero decirte que no te detengas de clamar. La oración de una madre de rodillas delante del Señor, esa oración es escuchada. Mueve los cielos, abre las ventanas de los cielos. Yo le doy gracias al Señor porque
Cuando no conocía del Señor, sí tuve una madre que estaba dando rodillas por mí, que estaba orando por mí, que estaba clamando, y a veces yo estaba en la calle y ella estaba orando, dando rodillas por mí. Qué bueno es tener una madre que clama por sus hijos, que clama, que intercede continuamente por el bien espiritual, que está interesada en que sus hijos conozcan a Dios, que está interesada en el bien espiritual de sus hijos. Esta mujer estaba interesada en que su hija fuera liberada de ese demonio, y ella sabía que solamente Cristo podía ayudarla, nadie más, nadie más. Hay momentos, hermanos, que hemos agotado todos nuestros recursos, que nos sentimos sin fuerzas, que nos sentimos cabizbajos, que nos sentimos desesperados, que nos sentimos angustiados, a punto de desmayar. Pero el Señor no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de tus lágrimas. Dios no se olvida de tu sufrir. Dios no se olvida de tu aflicción. Dios no se muestra indiferente a tu clamor. Sigue orando. Incline su rostro y vamos a orar. Oh bendito Dios, creador del cielo y de la tierra. Son muchas las madres que están en este momento clamando. Son muchas las madres que vienen a ti, Señor, pidiéndote clemencia, pidiéndote misericordia. Los padres que lloran, que claman por sus hijos. Padre, y que están orando por la salvación de ellos. Que están orando, Señor, para que tú te les reveles y que tú les muestres, Señor, tu buena voluntad. Muchos están oprimidos, Señor, a tal punto que, oh Dios, no quieren saber del evangelio. Pero esa mujer valiente, esa mujer que busca ayuda, esa mujer que sabe levantarse aún en las madrugadas, a clamar, a orar por su hijo, a pedir a Dios misericordia, Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de tu clamor. Dios no se olvida de tu necesidad. Oh Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, y ayuda a nuestros hijos, Padre. Manifiesta tu poder, manifiesta tu perdón, manifiesta tu misericordia a favor de tu pueblo. Derrama tu gracia, Señor, salvando, tu gracia salvadora, tu gracia sanadora, tu gracia perdonadora. Perdona nuestros pecados y límpianos, Señor, para nosotros ser instrumentos tuyos de tu gracia, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos, Dios le guarde. La paz de Dios sea con ustedes, y que esta palabra pues haya calado en sus corazones, que el Espíritu Santo las utilice como, como punta de lanza, como una fuente de ánimo y de esperanza, de que no te detengas, de que sigas clamando. Dios te bendiga, Dios te guarde.